El ratón viajero y su increíble odisea. El encuentro inesperado. En un tranquilo rincón del bosque, entre la espesura de los árboles y el murmullo del arroyo, vivía un ratón llamado Tomás. Tomás era un ratón curioso y soñador, siempre anhelando explorar más allá de los límites de su pequeño hogar. Pasaba sus días correteando entre las raíces de los árboles, husmeando entre las hojas caídas y escuchando las historias que los pájaros cantores le contaban sobre el mundo exterior. Una tarde, mientras Tomás jugaba cerca del arroyo, escuchó un suave murmullo que lo hizo detenerse en seco. Levantó las orejas y aguzó el olfato, tratando de identificar de dónde provenía aquel sonido. Sigilosamente, se acercó al borde del arroyo y vio algo que lo dejó boquiabierto, un ratón más grande y anciano que él, con una larga capa de viajero y un sombrero adornado con plumas de colores. «Hola, pequeño», saludó el anciano ratón con una sonrisa amable. «¿Qué te trae por aquí?» Tomás, sorprendido por la presencia de este ratón tan diferente a los que había conocido antes, titubeó antes de responder. «Hola. Mi nombre es Tomás, ¿y tú quién eres?» El anciano ratón se presentó como Don Alfonso, un ratón viajero que había recorrido muchos lugares lejanos y vivido numerosas aventuras. «He viajado por tierras desconocidas y he visto maravillas que jamás hubieras imaginado, pequeño Tomás», dijo Don Alfonso con nostalgia en su mirada. «¿Y tú, qué haces aquí en este tranquilo bosque?» Tomás explicó cómo siempre había sentido la llamada de la aventura, pero nunca había tenido la oportunidad de explorar más allá de los límites de su hogar. «Entiendo, comprendo tu inquietud, joven Tomás», respondió Don Alfonso con una chispa de emoción en sus ojos. «Te diré un secreto, la verdadera aventura comienza cuando decides dar el primer paso fuera de tu zona de confort». Las palabras del anciano ratón resonaron en el corazón de Tomás, quien sintió una mezcla de emoción y miedo ante la idea de abandonar lo conocido para adentrarse en lo desconocido. «¿Quieres escuchar algunas de mis historias de viaje?», propuso Don Alfonso, viendo la curiosidad brillar en los ojos de Tomás. «Te aseguro que te transportarán a lugares que ni siquiera sabías que existían». Así comenzó una tarde mágica en la que Tomás escuchó fascinado las increíbles aventuras de Don Alfonso, desde la travesía por desiertos ardientes hasta la exploración de antiguas ruinas perdidas en la selva. Con cada relato, la determinación de Tomás creció, y en su corazón se encendió la llama de la aventura. Al finalizar el día, Tomás se despidió de Don Alfonso con una promesa en su mente: algún día, él también emprendería su propia odisea y viviría sus propias historias de viaje. Con una sensación de anticipación palpable, Tomás regresó a su hogar, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma después de aquel encuentro inesperado en el bosque. El comienzo del viaje. Después del emocionante encuentro con Don Alfonso, Tomás regresó a su madriguera con la mente llena de pensamientos y el corazón lleno de determinación. Aquella noche, mientras todos los demás ratones dormían plácidamente, él no podía conciliar el sueño. Su mente bullía de ideas sobre el vasto mundo que se extendía más allá del bosque que conocía, y su corazón latía con la emoción de lo desconocido. Al amanecer, Tomás se levantó decidido. Sabía que no podía ignorar la llamada de la aventura que había despertado en su interior. Reuniendo todo su coraje, se preparó para partir en su viaje hacia lo desconocido. Con una pequeña mochila a la espalda y un nudo de emoción en la garganta, Tomás se despidió de su familia y amigos, prometiéndoles que volvería algún día con historias emocionantes para compartir. Con un último vistazo a su hogar, emprendió su camino hacia el horizonte, con pasos firmes y determinados. El sol brillaba alto en el cielo mientras Tomás se adentraba en el bosque, dejando atrás todo lo que conocía. Cada paso lo llevaba más lejos de su hogar y más cerca de la emocionante aventura que lo esperaba. A medida que avanzaba, el bosque comenzaba a transformarse, con árboles más altos y densos, y una vegetación más exuberante. El corazón de Tomás latía con fuerza mientras se aventuraba en territorios desconocidos. Se encontró con arroyos burbujeantes, praderas llenas de flores y senderos serpenteantes que se adentraban en lo más profundo del bosque.
Cada nuevo paisaje despertaba en él una sensación de asombro y admiración, alimentando su deseo de explorar aún más. A medida que avanzaba, Tomás encontraba pequeños obstáculos en su camino, un río que debía cruzar con cuidado, un árbol caído que bloqueaba su camino, e incluso una familia de ardillas curiosas que lo observaban desde las ramas de un viejo roble. Pero nada detenía su determinación de seguir adelante. Al caer la tarde, Tomás decidió detenerse a descansar en un claro del bosque. Mientras observaba el sol poniente teñir el cielo de tonos dorados y rosados, reflexionó sobre el día que había tenido. Había caminado más lejos de lo que jamás había imaginado, y aún así, sentía que su viaje apenas comenzaba. Con el estómago lleno de bayas silvestres y el corazón lleno de esperanza, Tomás se acurrucó bajo las estrellas y cerró los ojos, listo para dejarse llevar por los sueños de las aventuras que le esperaban en el mañana. Y así, con la promesa de un nuevo día lleno de posibilidades, el valiente ratón se sumergió en un reparador sueño, listo para enfrentar los desafíos que el mañana traería consigo. En busca de aventuras. Al despertar con los primeros rayos del sol, Tomás se levantó lleno de energía y emoción por continuar su viaje. Después de un rápido desayuno de nueces y frutas silvestres, reanudó su camino, ansioso por descubrir qué más le deparaba el vasto mundo que se extendía ante él. Con cada paso, el paisaje cambiaba, y Tomás se maravillaba ante la diversidad de la naturaleza que lo rodeaba. Pasó por bosques frondosos, praderas ondulantes y ríos cristalinos que serpentean entre las colinas. Cada nuevo lugar le ofrecía una nueva aventura, y Tomás se sentía más vivo que nunca. Sin embargo, no todo eran maravillas en su camino. Pronto se encontró con desafíos que pondrían a prueba su valentía y determinación. En una ocasión, tuvo que enfrentarse a un grupo de zorros astutos que intentaban robarle sus provisiones. Con ingenio y rapidez, logró despistarlos y escapar ileso, pero sabía que el peligro acechaba en cada rincón. A medida que avanzaba, Tomás también hizo nuevos amigos en su viaje. Se encontró con otros animales que compartían su espíritu aventurero y lo acompañaron en su camino. Desde un simpático pájaro cantor que lo guió a través de un laberinto de cañaverales hasta una familia de conejos que lo invitó a compartir su comida, Tomás descubrió que el mundo estaba lleno de seres amables y generosos. Pero no todo eran encuentros felices. En su camino, Tomás también se topó con criaturas menos amigables, como una serpiente venenosa que se escondía entre las rocas y un grupo de murciélagos hambrientos que lo acechaban en la oscuridad de la noche. Con astucia y valentía, logró sortear estos peligros y seguir adelante en su búsqueda de aventuras. Con el paso de los días, Tomás comenzó a sentirse más seguro de sí mismo y de sus habilidades. Aprendió a confiar en su instinto y a enfrentarse a los desafíos con coraje y determinación. Cada obstáculo superado lo hacía más fuerte y más audaz, y sabía que estaba cada vez más cerca de alcanzar su objetivo. Pero lo que Tomás no sabía era que su viaje estaba a punto de llevarlo a una aventura aún más emocionante de lo que jamás había imaginado. Mientras cruzaba un puente de madera sobre un profundo barranco, escuchó un débil chirrido que provenía de abajo. Con curiosidad, se acercó al borde y vio algo que lo dejó sin aliento, un ratón atrapado en una trampa, luchando por liberarse. Sin dudarlo un segundo, Tomás se lanzó al rescate del ratón desconocido. Con todas sus fuerzas, logró abrir la trampa y liberar al ratón, quien lo miró con gratitud en los ojos. Y así, en medio de aquel bosque lleno de peligros y maravillas, comenzó una nueva e inesperada aventura para Tomás, una aventura que cambiaría su vida para siempre. El desafío del bosque encantado. Después de haber liberado al ratón atrapado en la trampa, Tomás continuó su viaje con un nuevo compañero a su lado. El ratón rescatado se presentó como Lucas, un explorador intrépido que había pasado años estudiando los secretos del bosque. Juntos, se adentraron en el corazón del bosque encantado, un lugar misterioso y lleno de peligros. El bosque encantado era un lugar fascinante y aterrador a la vez. Los árboles parecían susurrar secretos antiguos, y el aire estaba cargado de una energía mágica que hacía que el pelo de Tomás se erizara.
Sin embargo, a pesar de los peligros que acechaban en cada sombra, él y Lucas estaban decididos a llegar al otro lado del bosque. El camino a través del bosque encantado estaba lleno de pruebas y desafíos. En un claro del bosque, se encontraron con una manada de lobos hambrientos que bloqueaban su camino. Con astucia y valentía, lograron distraer a los lobos el tiempo suficiente para escabullirse entre los árboles y continuar su viaje. Más adelante, se encontraron con un río de aguas turbulentas que cortaba su camino. Sin un puente a la vista, parecía imposible cruzarlo. Pero Tomás recordó las lecciones de supervivencia que había aprendido de don Alfonso y se puso manos a la obra. Construyeron una balsa improvisada con troncos y hojas, y remaron con todas sus fuerzas hasta llegar al otro lado sano y salvo. A medida que avanzaban, el bosque encantado parecía cobrar vida a su alrededor. Árboles retorcidos se movían con susurros inquietantes, y sombras misteriosas se deslizaban entre los arbustos. Sin embargo, Tomás y Lucas no se dejaron intimidar por los extraños fenómenos que encontraban en su camino. Con determinación y coraje, siguieron adelante, sabiendo que su destino los aguardaba al final del bosque. Finalmente, después de días de travesía, llegaron al corazón del bosque encantado, donde encontraron lo que habían estado buscando, el árbol de los sueños, una antigua maravilla que según la leyenda, concedía los deseos de aquellos que eran lo suficientemente valientes para encontrarlo. Sin embargo, el árbol de los sueños estaba protegido por una poderosa magia que requería una prueba final antes de que pudiera ser alcanzado. Una voz misteriosa resonó en la mente de Tomás y Lucas, desafiándolos a demostrar su valentía y determinación si querían hacer realidad sus deseos más profundos. Con el corazón latiendo con fuerza, Tomás y Lucas aceptaron el desafío y se enfrentaron a las pruebas que el bosque les presentaba. Corrieron a través de laberintos de enredaderas, desafiaron a criaturas de pesadilla y superaron obstáculos imposibles con ingenio y astucia. Y al final, cuando creían que no podían continuar, llegaron al árbol de los sueños, donde sus deseos esperaban ser cumplidos. Con una sensación de triunfo y satisfacción, Tomás y Lucas se tomaron de las manos y cerraron los ojos, deseando con todo su corazón que sus aventuras nunca terminaran. Y así, en medio del bosque encantado, comenzó un nuevo capítulo en la vida de los valientes ratones, una aventura que los llevaría más allá de sus sueños más salvajes. Amigos y aliados. Después de su emocionante encuentro con el árbol de los sueños en el bosque encantado, Tomás y Lucas continuaron su viaje con renovada determinación y alegría en el corazón. Sabían que aún les esperaban muchas aventuras por delante, pero ahora se sentían más preparados que nunca para enfrentar los desafíos que se les presentaran en el camino. A medida que avanzaban, el paisaje comenzó a cambiar una vez más. Dejaron atrás el bosque encantado y se adentraron en tierras desconocidas, donde los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista y las montañas se alzaban majestuosas en el horizonte. En su camino, Tomás y Lucas se encontraron con nuevos amigos y aliados que los ayudaron en su viaje. En una pequeña aldea en las afueras del bosque, conocieron a un grupo de ratones aventureros que compartían su amor por la exploración y la aventura. Juntos, intercambiaron historias y consejos sobre los mejores lugares para visitar en la región, y prometieron mantenerse en contacto en el futuro. Más adelante, se encontraron con una familia de mapaches ingeniosos que los ayudaron a encontrar el camino a través de un laberinto de caminos y senderos. Con su conocimiento del terreno y su astucia, los mapaches guiaron a Tomás y Lucas a través de valles y colinas, evitando peligros y obstáculos en el camino. Pero no todos los encuentros fueron tan amistosos. En una ocasión, se encontraron con una banda de cuervos traviesos que intentaron robarles sus provisiones. Con su inteligencia y rapidez, Tomás y Lucas lograron escapar de los astutos cuervos y continuar su viaje sin contratiempos, pero sabían que debían estar atentos a cualquier peligro que pudiera acechar en el camino. A medida que avanzaban, la amistad entre Tomás y Lucas se fortalecía con cada nueva aventura. Compartieron risas y lágrimas, celebraron victorias y consolaron derrotas, y juntos enfrentaron los desafíos que el destino les presentaba con coraje y determinación.
Sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Finalmente, después de días de viaje, llegaron a las puertas de una antigua ciudad en lo alto de una colina. La ciudad estaba llena de vida y actividad, con mercados bulliciosos, calles adoquinadas y edificios antiguos que se alzaban hacia el cielo. Para Tomás y Lucas, era un lugar lleno de promesas y posibilidades, un nuevo comienzo en su viaje hacia lo desconocido. Con una sensación de anticipación en el aire, Tomás y Lucas se miraron el uno al otro y sonrieron. Sabían que su aventura apenas comenzaba y que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el destino les presentara en el futuro. Con paso firme y corazón valiente, se adentraron en las calles de la ciudad, listos para descubrir qué maravillas les esperaban en el próximo capítulo de su increíble odisea. La prueba final. La ciudad antigua se extendía ante Tomás y Lucas, llena de misterio y promesa. Sus calles adoquinadas estaban llenas de actividad, con mercados bulliciosos y gente de todas partes del mundo. Los dos ratones se maravillaron ante la belleza y la diversidad de la ciudad, pero sabían que su viaje aún no había terminado. Mientras exploraban las calles de la ciudad, Tomás y Lucas escucharon hablar de una antigua leyenda que hablaba de un tesoro perdido en lo más profundo de las ruinas de un antiguo templo. Según la leyenda, solo aquellos que fueran lo suficientemente valientes para superar las pruebas del templo podrían reclamar el tesoro y ganar fama y fortuna. Intrigados por la historia, Tomás y Lucas decidieron que debían encontrar el templo y enfrentar la prueba final. Con la determinación ardiente en sus corazones, se embarcaron en una búsqueda épica que los llevaría a través de laberintos de calles estrechas y pasajes ocultos. Después de días de búsqueda, finalmente encontraron las ruinas del templo perdido en lo más alto de una colina cubierta de enredaderas. Las piedras antiguas estaban cubiertas de musgo y hiedra, pero aún así emanaban una sensación de poder y misterio. Con pasos cautelosos, Tomás y Lucas entraron en el templo, preparados para enfrentar lo que fuera que encontraran en su interior. Pronto se encontraron con una serie de desafíos que pondrían a prueba su coraje y su astucia. El primer desafío fue una serie de habitaciones llenas de trampas mortales y acertijos intrincados. Con ingenio y trabajo en equipo, Tomás y Lucas lograron sortear los obstáculos y avanzar hacia la siguiente prueba. La segunda prueba los llevó a través de un laberinto oscuro y retorcido, donde debían confiar en su intuición y su instinto para encontrar el camino correcto. En la oscuridad, enfrentaron sus miedos más profundos y se aferraron el uno al otro en busca de consuelo y apoyo. Finalmente, llegaron a la prueba final, una habitación llena de tesoros brillantes y resplandecientes, pero custodiada por una poderosa criatura mítica. Con valentía y determinación, Tomás y Lucas se enfrentaron al guardián del tesoro y lucharon con todas sus fuerzas para superarlo. Después de una batalla épica, el guardián finalmente cayó derrotado, y Tomás y Lucas pudieron reclamar el tesoro que habían buscado durante tanto tiempo. Con alegría en sus corazones, tomaron los tesoros y salieron triunfantes del templo, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. De regreso en la ciudad, Tomás y Lucas fueron recibidos como héroes. Su valentía y determinación habían inspirado a todos los que los conocían, y su historia se convirtió en una leyenda que se contaría por generaciones. Pero para Tomás y Lucas, la verdadera recompensa no estaba en el tesoro que habían encontrado, sino en la amistad y el compañerismo que habían compartido en su increíble odisea. Juntos, habían demostrado que con valentía y trabajo en equipo, cualquier desafío era posible de superar. Y así, con el corazón lleno de gratitud y humildad, continuaron su viaje hacia el próximo capítulo de su asombrosa aventura. El regreso a casa. Después de haber conquistado el templo y asegurado el tesoro perdido, Tomás y Lucas emprendieron el regreso a casa con el corazón lleno de alegría y satisfacción. Habían vivido una aventura épica llena de desafíos y peligros, pero también de amistad y camaradería, y ahora estaban ansiosos por reunirse con sus seres queridos y compartir sus increíbles experiencias. El viaje de regreso fue largo y emocionante, con nuevos paisajes por descubrir y nuevas historias por contar.
A medida que avanzaban, Tomás y Lucas recordaban con cariño cada momento de su aventura, desde el encuentro con don Alfonso en el bosque hasta la batalla contra el guardián del templo. Cada recuerdo era una prueba de su valentía y determinación. Finalmente, después de semanas de viaje, llegaron a las afueras del bosque donde habían comenzado su aventura. El sol brillaba alto en el cielo y el aire estaba lleno del canto de los pájaros, mientras Tomás y Lucas se adentraban en el bosque con paso ligero y corazones rebosantes de emoción. A medida que se acercaban a su hogar, pudieron ver a lo lejos las luces parpadeantes de la madriguera donde habían pasado tantos momentos felices juntos. Sus corazones latían con fuerza mientras se preparaban para reunirse con sus seres queridos y compartir las noticias de su increíble odisea. Cuando finalmente llegaron a su hogar, fueron recibidos con abrazos y lágrimas de alegría. Su familia y amigos los rodearon, escuchando con asombro mientras contaban las historias de su viaje, desde el encuentro con el anciano ratón en el bosque hasta la batalla contra el guardián del templo. Cada detalle era recibido con admiración y orgullo. Pero a pesar de la emoción del reencuentro, Tomás y Lucas sabían que su aventura aún no había terminado. Aún quedaban muchos lugares por explorar y muchas historias por contar, y estaban ansiosos por comenzar su próxima aventura juntos. Con el corazón lleno de gratitud y amor, Tomás y Lucas se acurrucaron juntos en su madriguera, mirando las estrellas brillantes en el cielo y sabiendo que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro para apoyarse en cada nuevo desafío que el destino les presentara. Y así, mientras la noche caía sobre el bosque y el mundo se sumía en la oscuridad, dos valientes ratones descansaban en paz, listos para enfrentar el mañana con coraje y determinación, sabiendo que su amistad era más fuerte que cualquier desafío que pudiera surgir en su camino. El legado del ratón viajero. Después de regresar a casa y compartir las emocionantes historias de su aventura, Tomás y Lucas se convirtieron en héroes en su comunidad. Sus hazañas fueron celebradas y sus nombres se convirtieron en sinónimo de valentía y determinación. Pero más allá de la fama y el reconocimiento, lo que realmente importaba para ellos era el impacto que su viaje había tenido en aquellos que los rodeaban. A medida que pasaban los días, Tomás y Lucas notaron que su historia inspiraba a otros a seguir sus propios sueños y aventurarse en el mundo. Jóvenes ratones escuchaban con admiración mientras relataban las emocionantes hazañas que habían vivido, soñando con algún día emprender sus propias odiseas y explorar lo desconocido. Con el tiempo, Tomás y Lucas se convirtieron en mentores y guías para aquellos que anhelaban la aventura. Compartían su sabiduría y experiencia con los más jóvenes, animándolos a seguir adelante a pesar de los desafíos que pudieran encontrar en el camino. Su hogar se convirtió en un refugio para los buscadores de aventuras, donde podían encontrar consejo y apoyo mientras se preparaban para emprender sus propios viajes. Pero el legado de Tomás y Lucas no se limitaba solo a su comunidad. A medida que sus historias se extendían más allá de las fronteras de su hogar, su fama se extendía por todo el mundo, llegando a oídos de ratones en lugares lejanos y exóticos. Sus aventuras se convirtieron en leyendas que se contaban alrededor de fogatas y en tabernas, inspirando a generaciones de ratones a buscar la aventura y la exploración. Con el paso de los años, Tomás y Lucas se convirtieron en leyendas vivientes, venerados por su valentía y admirados por su determinación. Pero para ellos, el verdadero legado no estaba en las historias que contaban o en los lugares que habían visitado, sino en el impacto que habían tenido en las vidas de aquellos a quienes habían tocado con su amistad y su bondad. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte y el mundo se sumía en la oscuridad, Tomás y Lucas se acurrucaban juntos en su madriguera, mirando las estrellas brillantes en el cielo y sabiendo que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro para apoyarse en cada nuevo desafío que el destino les presentara. Y mientras el viento susurraba entre los árboles y el mundo se sumía en el silencio de la noche, dos valientes ratones descansaban en paz, sabiendo que su legado viviría para siempre en los corazones de aquellos que habían sido inspirados por su increíble odisea. Fin. La moraleja principal de esta historia es que la valentía, la determinación y la amistad son poderosas fuerzas que pueden llevarnos a superar cualquier desafío que se presente en nuestro camino.
A través de las aventuras de Tomás y Lucas, aprendemos que el coraje de seguir nuestros sueños y la fortaleza de contar con el apoyo de nuestros seres queridos nos permiten alcanzar metas que parecían inalcanzables. Además, la historia nos enseña que nuestras acciones pueden inspirar a otros a perseguir sus propias aspiraciones y a buscar la belleza y la emoción que se encuentran más allá de lo conocido.